Nuestro municipio no es ajeno a la violencia histórica del país, aunque muchos quieran desconocerlo. Uno de los espacios más emotivos del séptimo Festival de Cine de Jardín fueron los informes de la Comisión de la Verdad. Uno de ellos se denominó Mirar a los ojos de las víctimas, un conversatorio donde la investigadora Marta Villa conversó con antiguos actores del conflicto armado de Colombia, un exguerrillero y un ex militar. Es que para sanar las heridas que ha dejado la guerra en nuestro país es necesario reconocer nuestras responsabilidades como víctimas, victimarios, individuos, sociedad y Estado. Es un proceso fuerte y doloroso, pero necesario. Durante el séptimo Festival de Cine de Jardín, que abordó el tema de la corrupción en Colombia, hubo espacio para conocer un poco sobre los informes de la Comisión de la Verdad. Y es que el conflicto armado en nuestro país se ha nutrido precisamente de la corrupción de sus responsables. En el proceso de cicatrizar las heridas de la guerra, ha sido necesario que los actores de la misma asuman responsabilidades, den la cara a las familias de sus víctimas, lideren el acto de reparación y brinden garantías de no repetición. Así fue manifestado en el conversatorio Mirar a los ojos de las víctimas, en el que Marta Villa, coordinadora de la Comisión de la Verdad en Antioquia, dialogó con Pastora Lape, quien militó por 37 años en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y con el coronel en retiro Luis Borja, quien confesó ser el responsable de 57 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, cuando se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército Nacional, y en el que además participaron víctimas oriundas y residentes del municipio, pues aunque muchos quieran negarlo, Jardín no fue ajeno al conflicto armado. Pues digamos que hay un elemento fundamental en esto y es precisamente lo que escuchamos ahora en esta conversación, que es ellos reconocer sus responsabilidades. En medio de la verdad también hay digamos como un descubrimiento de la atrocidad. Eso es muy importante porque muchas veces en medio como de la guerra, ellos no se detuvieron a pensar lo que estaban haciendo. Lo que ha pasado en este tiempo es que se han detenido a pensar y se han detenido porque las víctimas le han hecho preguntas, porque la comisión les ha hecho preguntas, porque la JEP les ha hecho preguntas, porque es entender que finalmente ellos hicieron parte del dolor y el sufrimiento de este país. Mirar a los ojos de las víctimas es poder asumir la responsabilidad, reconocernos en el daño que causamos y sobre todo poder construir con esa mirada, en ese encuentro de miradas, una esperanza concreta en una política pública que garantice el derecho de la víctima. Mirar a los ojos de las víctimas es no solamente con los ojos, sino con el corazón. Yo creo que nunca antes habíamos mirado tan bien a las víctimas diciéndoles la verdad, porque es que esa es la mirada que vale para ellos. Nosotros siempre los estuvimos mirando desde los estrados judiciales, pero con una justicia punitiva, pero no una justicia humana, digo yo. Reconocer las responsabilidades durante la guerra no es fácil, más cuando se desdibuja la figura de buenos y malos. El conflicto armado en Colombia se caracterizó porque en su momento el Estado adquirió las mismas características de los victimarios, y los ciudadanos, especialmente campesinos, se convirtieron en dobles víctimas, quedando en la mitad del fuego cruzado y a su propia suerte. Así, por ejemplo, Luis Borja expresa sentirse arrepentido y avergonzado, pues como lo dijo en el conversatorio, atacó al país que debía proteger. Los presentes reconocieron que fue la corrupción en cada bando la que prolongó una guerra sin sentido alguno. Pues es muy complicado, es muy difícil para las personas que no tienen la convicción de que esto puede cambiar. Para mí ha sido difícil, pero gratificante, ¿sabe? Para muchos militares no lo es tan fácil. Para muchos militares todavía no aceptan que deben reconocer lo que hicieron, porque todavía tienen la convicción de que lo que hicieron está bien hecho. Es un ejercicio complejo en el que se requiere pues mucha claridad política, mucho compromiso humano. Es bajarnos a lo más elemental, diríamos, básico de las emociones, del corazón. Es decir, es encontrarnos donde tenemos las fibras del amor, donde tenemos las fibras de la querencia hacia el otro. De negarnos, diríamos, desde los instintos de las violencias, y es poder juntarnos desde ahí
para reconciliarnos y para reconocernos. Ese reconocimiento de responsabilidades también implica escuchar, comprender y abrazar el dolor de las víctimas, pues son ellas quienes tienen un papel fundamental en el proceso de reconciliación. Son quienes a fin de cuentas tienen la capacidad de perdonar y quienes en primer lugar alzan su voz por la no repetición de la guerra. Principal, elemento metodológico y que centró la actividad de la comisión fue escuchar a las víctimas, escuchar los testimonios. Ese, ocupa un lugar central, entonces es un relato que se construye, también desde otros elementos, desde otros componentes del contexto, etcétera, pero que da un lugar a las víctimas. Creo que este es un elemento que es muy importante y que va a permitir al país entender realmente lo que ha sucedido desde esa verdad, que es la verdad de la experiencia de la guerra, de la verdad de lo que se ha perdido, de la verdad del impacto, de la guerra en las víctimas. Creo que este es un elemento que es fundamental en esta narrativa que estamos entregando, que obviamente no es un punto final, no es un cierre. Lo que la comisión ha entregado es un informe que construye esta comisión, pero que está obviamente abierto a la discusión y a la reflexión y seguramente a nuevos aportes y nuevas elaboraciones. Para las víctimas llegar a esos espacios de diálogo no es fácil, pero el mismo dolor que les ha marcado es el motivo más que suficiente para pedir una paz total, una reconciliación como hijos de la misma patria. Es el caso de Héctor Muriel, quien representa a las víctimas del suroeste antioqueño ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno al principio los ve a ellos con mucho temor porque es algo que es difícil de olvidar. Pero de todas maneras es un avance muy importante para este proceso, que es algo que necesita el país. Ya estamos cansados de tanta violencia y tenemos que aportar un granito de arena para este proceso. Así pues, cada espacio de encuentro como este es un gran paso hacia la paz. Yo creo que es muy importante porque requerimos conversar mucho, entender cómo estamos entendiendo, qué es lo que entendemos por verdad, qué es lo que entendemos por víctima, por responsabilidades. Yo creo que nos hace falta muchas conversaciones y espacios como estos, que son tranquilos, que son respetuosos, ayudan también a entendernos en la manera distinta de pensar y a entender que podemos estar en un mismo espacio aun cuando tengamos formas de ver distinta y de comprender también lo que sigue para el país de manera diferente. Y aunque para muchos encontrar la paz total en Colombia parezca una utopía, la esperanza brota como una semilla en los corazones de víctimas y victimarios, en el corazón de muchos colombianos y colombianas que confían en el acto de conversar para reconciliarnos. Yo creo que sí, vamos a encontrar una paz total porque es que de eso se trata, es el qué le vamos a dejar a nuestros hijos, un futuro mejor. No podemos seguir en esta violencia. Estoy convencido que si vamos sumando actos, iniciativas, mucha imaginación, vamos a construir la paz. La paz empieza desde los territorios, desde las personas que viven en la pobreza absoluta, dejados por el Estado. Entonces lo que están haciendo en las regiones ahora, en las reuniones con las regiones, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Escuchar primero a las personas que están viviendo este conflicto, que están viviendo en una gran pobreza, están viviendo que el Estado nunca ha mirado hacia ellos y para ellos es una esperanza. Ahí empieza la paz. De ahí se va a desprender el callar de los fusiles. En el proceso de reconocer las responsabilidades también hace falta que todos reconozcamos nuestro papel en el conflicto y nuestro aporte a la reconciliación. Actualmente la Comisión de la Verdad trabaja también con el sector empresarial y su papel en la guerra, pues para nadie es un secreto que muchas empresas y gremios, a modo de supervivencia, financiaron el derramamiento de sangre que hoy nos avergüenza como país y que anhelamos no se repita, por más que sus fragmentos y sus fantasmas sigan creando temor en todos los rincones de Colombia.